Bueno, pues antes que nada agradecer a la editorial por esta presentación, por esta organización de las presentaciones y por supuesto a estos grandes amigos que nos han apoyado adelante en nuestro trayecto en la búsqueda de la alimentación saludable y de nuestros alimentos ancestrales que son Cristina Barros y Ana. Yo creo que no podríamos tener mejores presentadores, mejores exponentes, conocedores de la cocina tradicional mexicana, en el caso de Cristina, y de los ultraprocesados y toda la lucha contra toda esta gran industria que nos ha puesto guerritas en el camino. Pero bueno, sin más, vamos a entrar en materia. Una vez más, ¿por qué escribimos este libro en este momento? Bueno, pues a partir de que publicamos Alimentos Sustentables a la Carta de mi Tierra a la Mesa, ya hace más de una década, nuestro interés se ha centrado en toda la problemática de la alimentación, sobre todo las repercusiones que lo que comemos tiene en nuestra salud. Ya tenemos un buen rato de estar trabajando en temas relacionados con la alimentación y en este trayecto nos hemos percatado de cómo nuestra alimentación se ha visto afectada tanto por la manera en que se producen los alimentos en el campo, con base en la agricultura intensiva y los agronegocios, y también por el creciente consumo de comestibles chatarra. Ambos factores han provocado un progresivo y preocupante abandono de nuestros alimentos tradicionales y distorsionado nuestra dieta tradicional. Así es. Desde que comenzamos a indagar en las causas culturales, económicas y comerciales de esta situación, nos dimos cuenta de que todos los alimentos pueden contar en la historia. Y en este libro queremos que los usuarios conozcan estas historias, porque la mayoría de ellos no se conocen o no se han contado lo suficiente. Pero igualmente tienen que ver con nuestra identidad. ¿Cuántos siglos transcurrieron para que unas insignificantes plantitas silvestres se transformaran en la carne de nuestros antepasados, hasta hacernos mujeres y hombres de maíz y de milpa también? ¿Cuántas generaciones pasaron para hacer esto posible? ¿Qué peligros han sorteado estas semillas antes de aterrizar en nuestros platos? Porque de entrada, para que todo lo que comemos haya llegado hasta nosotros, pueden haber transcurrido miles de años antes de ser considerados alimentos. Pero en estas historias también debemos incluir los casos en que buena parte de la comida de la que disponemos no tuvo la suerte de ser elaborada con la calidez humana, porque pasó por un proceso de desnaturalización que la alteró o desconectó de su universo vegetal, haciéndola perder sus cualidades originales. Es el caso de los alimentos producidos con agrotóxicos y el de los comestibles ultraprocesados que actualmente comemos, que han perdido buena parte de sus propiedades nutritivas. ¿Por qué ha pasado esto? Se preguntarán todos ustedes. Pues porque en el fondo, y este es uno de los ejes del libro, existen dos concepciones contrapuestas de los alimentos. Por una parte, desde una perspectiva fundamentalmente económica, los alimentos parecieran simplemente mercancías. Por la otra, desde una perspectiva humanista, los alimentos representan un patrimonio biocultural. Así es, y para ser más explícito, desde los años 40 del siglo XX, como preludio del proceso de industrialización, algunas empresas transnacionales introdujeron en México un modelo de agricultura que prometía multiplicar la producción agrícola, modernizar la agricultura, sacar del atraso al campo y acabar con el hambre. Se le llamó Revolución Verde. De acuerdo con esta agricultura industrializada, había que enseñarles a los campesinos qué semillas sembrar, cómo trabajar la tierra para hacerla más productiva y cómo lidiar con las plagas, como si nuestros campesinos no hubieran demostrado su maestría al habernos dado de comer durante varios siglos. Es
esta modernización del campo resultó verdaderamente funesta, pero no solo para la mayoría de los productores, también ha sido funesta para la dieta de los mexicanos y por supuesto, pues no acabó con el hambre, ¿verdad? A los únicos que sí ha beneficiado en grande es a una pequeña élite de poderosas empresas agroindustriales. Precisamente esa visión de los alimentos como meras mercancías es la que nos ha convertido en una potencia agroexportadora. ¿Ya lo sabían? Bueno, ¿pero de qué? Pues de tequila, de cerveza, de frutos rojos, de aguacates. En contraste, actualmente importamos más de la mitad de los alimentos que consumimos. ¿Qué buscamos en este libro? En pocas palabras, buscamos revalorar, reivindicar nuestros alimentos ancestrales. Queremos contribuir con un granito de arena a que en todas partes, empezando por México, se conozca y se reconozca plenamente la importancia de estas aportaciones de nuestros pueblos originarios. Que el mundo tenga bien presente o se entere de que el jitomate no es italiano ni español, que el guajolote o pavo no es estadounidense, ni el cacao suizo, ni el chile de la India. En síntesis, que los mexicanos veamos lo mucho que nuestros alimentos han transformado el paisaje alimentario a escala mundial. Nos podremos dar por satisfechos si logramos que de una vez por todas más mexicanos aprecien lo nuestro como se merece, que todos los valoremos en su justa dimensión, que nos sintamos orgullosos de ser herederos de este patrimonio biocultural que tuvo su origen en nuestro suelo, lo protejamos y lo conservemos para las presentes y futuras generaciones. Que volvamos a incorporar a nuestros alimentos ancestrales con regularidad en nuestras comidas habituales y nos sirvan para alejarnos de esa basura que nos invadió desde hace décadas. Que incluso en el campo y en los agronegocios se dejen de privilegiar ciertas variedades de maíces, de frijoles, de calabazas, de jitomates, aguacates, papayas, etcétera, solo por ser más productivas o dejar mejores ganancias, mayores, mejor dicho. Sería importante compartir qué criterios nos guiaron para estructurar este libro. Quizá el más determinante de todos fue seleccionar los alimentos mexicanos que nos han dotado de mayor identidad. En realidad tenemos muchísimos alimentos, hemos estado muy centrados en la defensa del maíz sin duda, lo que se justifica por su enorme importancia, pero otros alimentos también nos dan identidad y merecerían estar aquí. De hecho, hay tantos que se podrían hacer varios volúmenes. El amaranto, hay 300 tipos de quelites, cientos de frutas como el tejocote, la guayaba, el mamey, el chicozapote, el zapote negro, el capulín, la pitaya, la pitahaya, etcétera, etcétera. Más el nopal, por supuesto, la tuna, la jícama y muchos más, ¿no, Marta? Así es, pero ¿por qué solo 10 alimentos? ¿Y por qué estos y no otros? Pues porque estos 10 alimentos son los que más hemos apreciado los mexicanos a lo largo de nuestras vidas. Además, son los que más han viajado por el mundo, conquistando sus paladares y se han ganado el aprecio de millones de personas en muchos países. Creemos que eso debería bastar para conocerlos mejor y sentirnos orgullosos de ellos. Es importante aclarar que no idealizamos a estos alimentos originados o domesticados en México, aunque consideramos que los 10 que aquí abordamos forman parte de los mejores del mundo. Pero vaya que merecen que como mexicanos reconozcamos y valoremos más sus contribuciones. Están desperdigados por el planeta entero en muchas culturas, derramando sus colores, sus sabores y nutrientes en los mercados, en las colonias y en las mesas, dándoles variedad a las dietas y a sus paladares, contribuyendo a la salud de quienes los disfrutan e incluso vigorizando las economías de muchos países con su producción y su transformación. Se preguntarán cómo fuimos nutriendo el contenido de este libro.
De entrada, realizamos una investigación inter y transdisciplinaria de los alimentos ancestrales mexicanos, incluyendo desde aspectos históricos, culturales, antropológicos, nacionales y de salud, hasta medioambientales, sociales, económicos y geopolíticos. Nos sumergimos en las aportaciones de un gran cúmulo de investigadores y especialistas que nutrieron estas páginas en las diferentes especialidades y dimensiones de la alimentación. Aclaremos que estas dimensiones se encuentran en constante transformación y esto representó complejidades difíciles de abarcar, entre otras el cambio climático y sus retos, las interrupciones en el abasto de productos provocadas por las guerras, las veleidades de los intercambios comerciales y los giros acrobáticos de las políticas económicas, como los aranceles que estamos viviendo ahora. Por otro lado, vale la pena puntualizar que nuestro libro coincide con el reciente viraje hacia adentro de la economía en México, que pretende enfocar la atención en el mercado interno y no depender de las exportaciones. Concuerda, y lo celebramos también, con la revalorización de lo que realmente se ha hecho en México y de lo que somos, de lo que nos da identidad. Igualmente, con una serie de políticas públicas y leyes encaminadas a recuperar la soberanía, en particular la alimentaria, proteger nuestra salud, fortalecer la economía social y empoderar a las comunidades y ciudadanos. Bueno, ¿y qué podemos decir en cuanto a la narrativa que utilizamos? Con base en un lenguaje de divulgación, porque somos divulgadores, buscamos contar las historias de estos alimentos tomándolos como auténticos personajes para volverlos entrañables. A lo largo del libro los mostramos como seres complejos, con infinidad de historias que contar, con pasados fascinantes y descubrimos a viajeros incansables, a cómplices de cocineras creativas e innovadoras, o simples mercancías en acuerdos comerciales también, de ser aliados de bioquímicos y nutriólogos. Algunos de ellos pasaron a ser secuestrados por biotecnólogos en laboratorios corporativos o procesados en fábricas, en granjas que semejan campos de concentración en el caso de los guajolotes, hasta dejar de ser quienes fueron. Pero hay que aclarar una cosa: estos personajes no nacieron de la nada. Para entenderlos mejor, es necesario ubicarlos dentro del contexto que los hizo posibles y los hace entrañables, como decía Guillermo, a fin de conocer el escenario de donde vienen. En el libro verán qué ha sido de ellos en los distintos escenarios de la vida, con qué obstáculos se han enfrentado en esta trama y cómo llegaron hasta aquí y hasta ahora, quiénes han sido sus aliados, quiénes sus antagonistas o enemigos, a qué se enfrentan en el presente y con quiénes podrían vérselas en el futuro. Bueno, ¿y qué proponemos? Pues proponemos tomar mejores decisiones para comer con identidad, con salud y conciencia ambiental y social. ¿Para qué? Pues para lograr autosuficiencia, seguridad y soberanía alimentarias. Nuestra dieta tradicional y los alimentos domesticados u originarios en México son nuestro mejor escudo para enfrentar tanto las actuales epidemias de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares como el COVID, e incluso las que seguramente vendrán. Asimismo, son estratégicos también para la agricultura nacional, para nuestra autosuficiencia y soberanía alimentarias, para enfrentar los embates del cambio climático. Estos alimentos pueden ser la puerta para volver la vista atrás y entrar en contacto con el México real, el México profundo, con los frutos que ofrece nuestra tierra y nos han protegido a nosotros y a los pueblos que han vivido en ella, con lo que en el fondo somos y nos da identidad. Se preguntarán, ¿estamos aún a tiempo? Bueno, nosotros queremos pensar que sí, que todavía hay tiempo de enmendar el camino. La respuesta dependerá de las decisiones que tomemos hoy como país,
pero también cada uno de nosotros. De hecho, en nuestras mesas se juega a diario el futuro de nuestra salud e incluso del sistema alimentario y del medio ambiente. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Y el maestro. Disculpen ustedes, pero no me pasaron el memo. Seguimos con Alejandro Calvillo, por favor. Bueno, primero agradecer la invitación a la presentación. Es un honor estar aquí con Cristina, ¿no? Con Marta, con Guillermo. Ya tenía muchos años que nos hemos encontrado en muchas batallas de defensa, de resistencia, de una resistencia cultural, ¿no? Que tiene por centro la alimentación. Estaba pensando de que la identidad de una cultura, ¿no? Es muy claro, se manifiesta de muy diversas formas. Por ejemplo, se reconoce que la lengua es el vehículo principal para construir, expresar y transmitir la identidad de una cultura. A través de ella se nombra lo que en otras culturas no se nombra o se nombra con otro significado. No se trata de que las palabras sean otras para nombrar lo mismo. Se trata de que en muchos casos el origen y significado es diferente. Nombran lo mismo, pero su significado puede ser otro. Un ejemplo es que el nombre maya maíz, Ichpan, también significa hermoso. Y doy ese ejemplo porque muchos de estos alimentos a lo largo del libro se explica qué nombres se les dan en diferentes culturas dentro de nuestro país. Pero tan importante como el idioma es la cocina. Una de las formas fundamentales de la identidad es el alimento, la cultura culinaria, el encuentro y desarrollo de la cultura con su entorno, como queda de manifiesto en este libro de Guillermo y Marta. No hay mayor expresión del vínculo de la cultura de las sociedades humanas con su entorno natural, con lo que vive, que su expresión culinaria. Yo no he encontrado otro vínculo tan fuerte. Lo anterior toma una dimensión extraordinaria en Mesoamérica, porque pues ya no hay que hablar de México, ¿no? O sea, esta historia habla de miles de años. Cada uno de estos alimentos, ustedes lo mencionan, vienen de un proceso y un uso y de un desarrollo de miles de años, cuando todavía no existía este país, ¿no? Existía como región. Lo anterior toma una dimensión extraordinaria aquí en Mesoamérica y en la región que ahora comprende México, al combinar una enorme diversidad biológica con una gran diversidad cultural. Y esto es lo que encontramos en el libro. O sea, la riqueza que tenemos en este país tiene que ver con que tenemos una diversidad de ecosistemas, una biodiversidad que es de las más grandes del mundo, pero a la vez tenemos una gran diversidad cultural, y esta combinación nos da, entre otras cosas, una cultura culinaria que es reconocida como patrimonio de la humanidad. México a la mesa, 10 alimentos que desde este territorio conquistaron el mundo, productos de miles de años de domesticación, de desarrollo de una relación profunda con estos alimentos, de desarrollo de una muy compleja biotecnología ancestral. Creo que esto es muy importante reconocer. Hay una biotecnología cultural, ¿no? Bueno, lo veremos un poco. Estos alimentos son seguidos desde una visión multidisciplinaria, en lo que muy bien saben hacer Guillermo Bermúdez y Marta Elena García, difundir la ciencia. Una ciencia integral que aborda los determinantes políticos y económicos de este devenir de nuestros alimentos. Parten de preguntarse cómo nos convertimos en los mayores consumidores de ultraprocesados y refrescos
y cómo llegamos a una de las más altas prevalencias de obesidad y diabetes en el mundo. ¿Cómo ha ocurrido esto cuando somos uno de los principales centros de origen de alimentos en este planeta y poseemos una de las más ricas y diversas culturas culinarias? Historia, biología, nutrición, antropología, política se entrecruzan en los 10 capítulos que abordan el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, el jitomate, el guajolote, el aguacate, la papaya, la vainilla y el cacao. Nos explican cómo estos alimentos conquistaron el mundo y se volvieron fundamentales en la cocina de muchos países, dando título a su primer capítulo, El verdadero tesoro de la conquista. En cada capítulo descubrimos o reflexionamos sobre algo que ignorábamos o que sabíamos, pero no habíamos caído en cuenta de su dimensión. En mi caso, de conocer la importancia del guajolote, ¿no?, convertido en pavo turkey en Occidente, un ave de origen mesoamericano que salió a conquistar muy diversos territorios hasta ser imprescindible, por ejemplo, en la cena de Navidad de muchos países europeos o en el Día de Gracias en los Estados Unidos. Y nos hemos olvidado del guajolote. ¿Qué nos llevó a dejar de valorar estos alimentos? Y bueno, del guajolote hablan ustedes de sus propiedades nutricionales, ¿no?, que tampoco las conocemos. Entonces hay mucho que aprender en el libro. ¿Qué nos llevó a dejar de valorar estos alimentos que conquistaron el mundo? A dejar de producirlos, a perder sus variedades nativas y a terminar importándolos. ¿Qué ha llevado a que las variedades nativas de maíz y los platillos elaborados con ellas, platillos que eran comunes en las mesas de las familias mexicanas, que todavía en algunas regiones son comunes, ahora, en este momento, se sirvan en restaurantes exclusivos en Nueva York y alrededor del mundo, mientras han sido sustituidos en nuestro país por productos ultraprocesados? ¿Cuándo cambiamos ese oro alimentario por espejitos de chatarra comestible? El maíz está en el centro de esa riqueza alimentaria, culinaria, de ese sistema de la milpa, el sistema más diverso de cultivo tradicional existente en el mundo. Octavio Paz llegó a decir: el invento del maíz por los mexicanos solo es comparable con el invento del fuego por el hombre. El reconocimiento a la capacidad del desarrollo del conocimiento en las culturas ancestrales, a pesar del eurocentrismo, pasa por muchos aspectos: la matemática, la astronomía, la arquitectura, el diseño de las ciudades, la agricultura, etc. En cuanto a los alimentos, no solo se trata del invento del maíz, está el invento de la milpa, está el invento de la nixtamalización, es la evidencia de un desarrollo biotecnológico. ¿Cómo llegaron a saber que los aminoácidos del frijol combinados con los del maíz dan una muy buena proteína? ¿Cómo descubrieron que con la nixtamalización se aprovecha la riqueza nutricional del maíz? ¿Cómo entendieron que ese complemento nutricional entre el frijol y el maíz también tiene un paralelo en el sistema de la milpa, permitiendo que el crecimiento del maíz se potencialice con el nitrógeno que el frijol captura y dirige a las raíces del maíz? Al mismo tiempo que el tallo del maíz sirve de soporte para que el frijol crezca enredándose a él. Es una biotecnología que parte de la naturaleza, que no la acaba, no la destruye, totalmente contraria a la biotecnología que conocemos dominada por estas grandes corporaciones agroalimentarias. El maíz, el frijol, el chile, la calabaza, el jitomate, el guajolote, incluso la papaya, pueden formar parte de la milpa y han formado parte de la milpa. Solo nos faltan el aguacate, pero hay milpas que tienen árboles de aguacate alrededor, el cacao y la vainilla como parte de esos 10 alimentos a los que se dedica el libro México a la Mesa. El gran trabajo de Guillermo y Marta, con quienes hemos colaborado en otro libro publicado que no mencionaron ahorita, Por el poder del consumidor, que fue titulado Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México, que habla de toda la captura de la academia y de la ciencia por estas corporaciones
que hoy a nuestra organización y a quienes estamos pidiendo que se pongan impuestos fuertes a estos productos de porquería que nos están enfermando, ¿sí? Y que a los columnistas, los medios de comunicación nos atacan directamente con nombre y apellido, ¿no? Y que son esas corporaciones que han conocido muy bien a través de trabajos anteriores, pero tenemos una gran riqueza, y esa riqueza que exponen Marta y Guillermo es la que hay que recuperar. Y muchas felicitaciones por este libro. Gracias, Alejandro, por tu participación. Me gusta mucho que destaques el papel de la milpa como el corazón cultural, ¿no?, de Mesoamérica. Y bueno, ahora los dejo con Cristina Barros. Bueno, pues muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias a Guillermo y a Marta Guillermo por haberme invitado a presentar este libro. Y bueno, pues es una mesa entre amigos queridos, entre personas que nos identificamos profundamente en lo que pensamos y en el mundo que quisiéramos, ¿no? En los sueños y esperanzas. Y pues también qué gusto de encontrarnos con muchas personas queridas en el público. Pues es un lugar común decir que quien me antecedió en la palabra ya dijo todo, y pues sí, ya verán que sí, pero bueno, también es cierto que reiterar, ¿no?, es algo importante, porque bueno, se van afirmando las ideas, porque las formas de reiterar son distintas de todos modos, ¿no? Entonces, como yo luego me pierdo en la plática, prefiero leer, porque así estoy segura de los tiempos. No se preocupen, el número de páginas es que está en letra grande, pero quiero dar lectura más o menos. Bueno, pues empezaré diciendo que Guillermo y Marta son dos excelentes periodistas de investigación, y que lo que más me gusta de su trabajo es el compromiso y seriedad con que han asumido este asunto, ¿no? Hemos ya mencionado aquí, ya se han mencionado los libros importantes que han hecho, y también quiero señalar que muy pocos periodistas en México han optado por estos temas. En general, el tema medioambiental en nuestro país, siendo algo tan crucial, se toma poco en serio, ¿no? Me recuerda su estilo al de Peter Tompkins y de Christopher Bird, un libro que a mí me conmueve mucho, que es La vida secreta de las plantas. Se publicó en 1973, 10 años después de que Rachel Carson publicara La primavera silenciosa, obra de divulgación científica de la mayor repercusión hasta en nuestros días, y que impulsó el movimiento ecologista en los Estados Unidos al denunciar los daños ambientales que estaban causando los pesticidas a partir de la eufemísticamente llamada Revolución Verde, que ya mencionaron Guillermo y Marta aquí, y cuyas repercusiones y consecuencias, bueno, estamos padeciendo hoy más que nunca, ¿no? Como bien lo van demostrando a lo largo de las páginas de México en la mesa, 10 alimentos que conquistaron al mundo y que hoy estamos presentando. De esos 10, bueno, ya más o menos se ha dicho, solo uno es animal, el entrañable guajolote. El resto son vegetales: maíz, frijol, calabaza, chile, jitomate, aguacate, papaya, vainilla y cacao. Los capítulos del libro están dedicados sobre todo a destacar dos aspectos de estos 10 alimentos. Uno se refiere al origen y a las bondades excepcionales que ofrecen, y el otro a los riesgos y maltratos a los que han estado sometidos a partir de su llegada a Europa como resultado de la invasión española. Suele decirse, por cierto, de varios de estos productos que son un regalo de México al mundo. Acertadamente, Marta y Guillermo establecen que los regalos serán de buen grado,
y sin violencia de por medio, lo que no ocurrió, al menos en estos 10 alimentos. Todos ellos son resultado de una guerra de comida. Los primeros encuentros con estos nuevos alimentos despertaron en los españoles a veces gusto, a veces extrañamiento. Es frecuente que se intente encontrar semejanzas con lo ya conocido. Por ejemplo, el fraile Motolinia, a quien yo tengo particular estima, dice: el sabor de los aguacates tira a piñón. No sé cómo hace esa conexión, pero la hace. En muchos casos, el desconocimiento y una visión etnocentrista hicieron que en un primer momento surgiera rechazo por estos alimentos. Pero una vez que se reconocieron sus cualidades, se afianzó el gusto por ellos en Europa, y entonces los españoles vieron la posibilidad de hacer dinero. De hecho, a eso vinieron. Considero que la tendencia, la explicación al extractivismo que se observa desde hace más de 500 años en los países de nuestra América Latina derivan de que para los invasores de entonces, y agrega Salvador, y para los de ahora, estas tierras fueron un botín y siguen siendo. Así que aquellos alimentos considerados por las culturas originarias como un don delicado, muchas veces incluso sagrado, de ser cultivadas en policultivos más acordes con lo que ocurre en la naturaleza, se convirtieron en mercancías y mercancía producida mediante monocultivos que desde entonces empezaron a devastar los entornos naturales. El maíz y el cacao, por ejemplo, fueron dos de esos monocultivos primeros, y con los años, pues el resto, ¿no? Chile, frijol, jitomate, aguacate, papaya e incluso la vainilla. Hay una gran diferencia entre los cultivos en milpa, en los que los sistemas que hoy llamaríamos colaborativos, en los que cada planta tiene una función o varias que favorecen al conjunto: intercambio de nutrientes, apoyo, conservación de la humedad, y en algunos casos, como en el de cempasúchil, ahuyentando a determinados insectos nocivos de forma natural. Recordemos que en una milpa puede haber hasta 60 productos distintos entre plantas, insectos, roedores, entre otras especies. Otro tanto ocurre en las milpas de cacao, porque al final el concepto milpa no se puede reducir solo al maíz. Hay milpas cada vez que hay un monocultivo, y esto es lo que fue común en el territorio mesoamericano. En las milpas de cacao, las plantas ahí reunidas se brindan sombra, intercambian nutrientes e incluso aparecen juntos en las preparaciones, como es el caso del cacao y la vainilla, o del cacao y de la shot. Así pudimos verlo en San Felipe Usila, Oaxaca, en el ejemplar proyecto agroforestal impulsado por el ingeniero chinanteco de origen Elías García, ahora junto a su hijo Arturo, de la mano con la comunidad, y que mereció ser nombrado baluarte Slow Food en el año 2002. De manera que esa maestría, digamos, de los agricultores y agricultoras mexicanas está más que vigente. Por el contrario, la visión occidental, abiertamente utilitaria y mercantil, ha alcanzado hoy una de sus peores expresiones en la llamada agricultura industrial, como documentan ampliamente en su libro Bermúdez y García. Hace 60 años, muy tempranamente, la bióloga marina Raquel Carson, a quien ya mencionamos, su libro La primavera silenciosa, escribió: fíjense con qué claridad describe lo que ha ocurrido. La agricultura de los monocultivos no saca partido de los principios por medio de los cuales opera la naturaleza. Se trata de una agricultura como podría concebirla un ingeniero. La naturaleza ha introducido gran variedad en el paisaje, pero el hombre ha exhibido una verdadera pasión por simplificarlo. De este modo, deshace los frenos y equilibrios inherentes mediante los cuales la naturaleza mantiene a raya a las especies. Así que este tipo de agricultura, que tanto prometía hace décadas, no solo no acabó con el hambre del mundo, como ya se dijo,
sino que de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, ha tenido impactos negativos en la naturaleza cuyos costos se estima en billones de dólares anuales, pues produce emisiones de gases de efecto invernadero, contamina el aire y el agua y destruye la vida silvestre. En estos casos, agrega el PNUMA en su publicación 10 cosas que debes saber sobre la agricultura industrial, que les recomiendo muchísimo, está en la red. No están considerados los fondos necesarios para purificar agua potable contaminada o tratar enfermedades relacionadas con la mala nutrición. En realidad, se afirma en el documento, la agricultura se ha centrado menos en la producción de alimentos y más en la generación de piensos, biocombustibles e ingredientes industriales para productos alimenticios procesados. Veamos, si no, la devastación de la Amazonia para sembrar palma aceitera y soya genéticamente modificada, cuyo fin es convertirse en vehículos que faciliten los procesos industriales de los procesados, como es la lecitina de soya, que llevan la mayor parte de los chocolates industriales, cuyos desastres ya en el libro se evidencian tan claramente. Perdón, este malabar de micrófono. Inmensas extensiones de tierra y grandes cantidades de agua que no se utilizan para alimentar. Esa es la gran mentira de la agricultura industrial, que están produciendo alimentos, cuando en realidad no es así. Y podríamos seguir, el libro México en la Mesa contiene datos y ejemplos contundentes de la grave situación ante la que se encuentran el medio ambiente, los alimentos y la salud de la población de México y el mundo. Pero al mismo tiempo, el libro es una invitación a la acción. Y para actuar primero hay que conocer, descolonizar nuestras mentes y valorar lo que somos, nuestra rica herencia. Esto es, como afirman los autores, el verdadero oro que nos legaron nuestros antepasados. Hemos de repetir sin cesar que los recolectores cazadores sentaron las bases para lo que sería la agricultura mediante procesos de observación de la naturaleza, y que los pueblos originarios la consolidaron en los centros de origen de la agricultura, entre los que, por cierto, no se encuentran ni Europa ni Estados Unidos. Eso es conocimiento y es aplicación metódica a lo largo de generaciones. Desde mi punto de vista, es ciencia. Ya lo dijo Alejandro, y antes lo había dicho el doctor Sarucán, estaban haciendo biotecnología, nuestros antepasados, pero de la buena. Hay que saber que México ocupa el 5º lugar entre los 14 países megadiversos que en el mundo destacan por su riqueza en biodiversidad de flora. Aquí prosperan no menos de, escuchen bien, 21.600 especies nativas, cerca del 9% de las calculadas para toda la tierra. Hemos sido grandes domesticadores. En nuestro actual territorio se desarrollaron más de 100 plantas, varias de las cuales forman parte del sistema alimentario mundial, como queda evidente en el libro que hoy presentamos. De acuerdo con el investigador de origen polaco Jerzy Redowski, que tanto aportó a la botánica mexicana, en el país hay por lo menos 7.000 especies de plantas con usos experimentados y definidos, además de las que se emplean solo como combustible, como forraje o como alimento para las abejas. Tal variedad, continúa Redowski, no es igualada en ninguna parte del mundo y nos obliga a conocer y velar por la conservación de este patrimonio, de los territorios en los que se desarrollan y muy especialmente de las culturas que lo han cuidado hasta nuestros días. Frente a esto, la industria no ha aportado absolutamente nada. Lo que ha hecho es apropiarse indebidamente de estos alimentos y en lugar de fortalecer o ampliar, ha participado abiertamente en la destrucción de esa gran biodiversidad. Es indispensable conocer de dónde vienen nuestros alimentos, luchar por condiciones que permitan un pago justo a las familias campesinas. No bastan leyes, urgen reglamentos y políticas públicas que solo con presión social se pueden lograr. Y para documentar nuestra esperanza, allí están a lo largo y a lo ancho de nuestro país proyectos medianos y pequeños que producen alimentos a partir de valorarlos, de valorar el trabajo y los conocimientos campesinos,
conociendo y escuchando a la naturaleza para ir en armonía con ella. Como bien titularon un artículo los investigadores Laura Caso y Mario Alifar, ya citados aquí, mejores son los huertos de cacao y achiote que las minas de oro y plata. Este libro es una fuente de conocimiento, tanto por su enfoque como por la amplia bibliografía y hemerografía que lo respalda, pero también es una denuncia y una invitación a construir un mundo mejor a partir de una alimentación acorde con la naturaleza que permita el desarrollo pleno. No se pierdan su lectura. Felicidades, Guillermo y Marta y Guillermo. Muchas gracias. Gracias, Cristina, por insistir en este llamado a la naturaleza, ¿no? Muy importante.